de tu palabra, ese entendimiento, Señor, acerca de lo que tú, Señor, has hecho en nosotros. Gracias por el discernimiento, gracias, precioso Espíritu de Dios, porque eres tú nuestro Maestro. Toma mi boca. Sé tú, precioso, en el nombre de Cristo Jesús, dando esta clase y esta enseñanza. Yo bendigo a cada persona que me escucha con toda bendición espiritual, esa bendición, Señor, que nos habilita para hacer tus cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase. Y sabes, a veces nosotros estamos en situaciones que se repiten constantemente y pareciera como si fuera una maldición, pero es que su palabra dice, ¿qué es lo que su palabra dice acerca de las maldiciones al respecto? Y sabes, vamos a comenzar deshebrando la palabra maldición, para tener un poco de mayor entendimiento. Y la palabra de Dios nos enseña que una maldición es el resultado de la desobediencia. Es una desgracia, que se considera como un castigo. En Deuteronomio 28:15, ajá, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que yo te entrego, hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y éstas se abrumarán. Fíjate, y aquí viene hasta el versículo 61 una serie de cosas tremendas que dice: tus ciudades y tus campos serán malditos, la canasta de tus panes serán malditas. Y no voy a leer todo porque es muy intenso, pero a raíz de la desobediencia llega la maldición al mundo. A raíz de toda esta rebeldía, también llega la maldición, ¿no? ¿Y con qué frecuencia nosotros hemos escuchado a cristianos hablando? Escucha, por favor, la necesidad de romper maldiciones generacionales. Y sabes, esto se convierte en un desastre y es una lucha contra algo, que solo está siendo una barrera para avanzar en lo que Jesús ha ganado para nosotros. Y muchos creen que estas herencias generacionales son inquebrantables, que son irrompibles. Y sabes, esto es una mentira. Y nosotros pasamos gran parte, y te digo nosotros, porque yo en mi ignorancia, cuando no tenía el conocimiento que hoy tengo, pasaba horas y horas enteras, buscando y investigando a ver qué habían pecado mis padres para que yo estuviera ahí rompiendo y perdonando cada maldición, ¿no? Y sabes, Dios es bien sencillo y Dios nos da indicaciones claras en su palabra, ¿no? Y era, hoy lo veo, pero bueno, en mi ignorancia digo, pues bueno, así creía yo que era, y nombraba cada una de ellas y le pedía perdón a Dios, y yo creía que tenía que orar una cantidad de veces, extravagante todos los días, y una cosa de esas, ¿no? Y sabes, yo escucho gente luchar contra esto. Y escucho gente como dice, no, es que mira, yo vengo de una maldición de esto y cosas así, ¿no? Pero bueno, este, con cómo, cómo tienes que luchar o cómo nosotros vamos a luchar con algo que ya está vencido. O sea, imagínate lo que te estoy preguntando. ¿Cómo nosotros podemos luchar con algo que está vencido, con algo que ya no tiene parte ni suerte? Y sabes, esto es algo que yo hoy lo entiendo porque veía yo la falta de conocimiento y de entendimiento que había en mi vida y yo pasé por esto. Y muchos de lo que se ha enseñado acerca de este tema parece como más incredulidad y falta de conocimiento. Y es como si nosotros mismos nos pusiéramos una fortaleza gigante, tremenda, así como si alguien recuerda cómo eran los muros de Jericó, así igualito, esas fortalezas enormes, ¿no? Y esas fortalezas se crean en nuestra mente. Ajá. Y los creyentes, no están accediendo ni están comprendiendo la realidad, escúchame por favor, de la obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz. Y quiero decirte que el pueblo sufre por falta de conocimiento. Y esto, de verdad que la gente no es que esté en derrota o que tenga una vida llena de herencias, maldiciones generacionales, sino lo que está sucediendo es que es la falta de conocimiento hacia el tema. Y fíjate, Jesús dio una indicación súper clara. Él dijo, ir y predicar.
el reino de los cielos, el reino de Dios. No dijo ir y romper maldiciones. O sea, podemos ver la diferencia tan enorme que hay en esto. O sea, ve la indicación que él dijo. Él jamás dijo, vayan y rompan las maldiciones, porque las maldiciones las rompió Jesucristo. Él dijo, vayan y prediquen para que la gente conozca y la gente sepa lo que hay en mi palabra escrito y no sufra, ¿no? O sea, él dijo, vayan y prediquen. Y pues la verdad es que lo único que nos hace libres es la verdad. No es una especie de sesiones místicas de liberación y no es una doctrina estricta al pie de la letra de lo que uno tiene que hacer, sino que, pues la verdad es que Jesús ya se hizo maldición por nosotros y esa maldición nos hace a nosotros bendecidos. Y en Gálatas 3:13 viene esto. Pero Cristo nos ha rescatado. Tiempo pasado, escucha, nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley cuando fue colgada en la cruz, cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabes? Él cargó sobre sí la maldición de todas, perdón, la maldición, pues sí, pues llamemos la maldición de nuestras fechorías. Para liberarnos de una maldición, ajá, solo tienes que creer, escúchame por favor. Para liberarte de cualquier maldición, por más fea que que tú la veas, solo tienes que creer que Jesús la cargó sobre de él, que Él se hizo maldición para que para que tú viviéramos en libertad. Y es solamente con el hecho de creer que Jesús se hizo maldición. O sea, no es nada complicado, ¿no? O sea, nosotros pedimos perdón 20,000 veces por mí y por mis 20 generaciones atrás y volvemos a pedir perdón por otra cosa que hizo. ¿Sabes? Yo quiero contarte cómo vino esto a mi vida. Recuerdo que iniciando en los caminos del Señor, y yo recuerdo que yo estaba en una clase, en una casa de vida, y en esta casa de vida hablaron acerca de los falsos dioses, ¿no? Entonces, les quiero contar que en mi familia mis papás hacían cerámica, y ellos les dio un momento en que empezaron a hacer estatuas de dioses falsos, en pocas palabras, y ellos, ajá, los vendían. Pero aparte un día llegó una mujer y le pagó a mi papá muchísimo dinero por hacer una Santa Muerte, que esa Santa Muerte es muy venerada en México, y que esa Santa Muerte la cubrían en oro y le pagaron dinero a mi papá y mi papá y mi mamá la hicieron. Entonces yo recuerdo, ya después de muchos años, porque yo pues, era una adolescente cuando esto pasó, ¿no? Yo creo que tenía como 15, 16 años, no sé. Entonces, cuando pasa esto, yo empiezo a estudiar la palabra de Dios. Yo recuerdo que yo me quedé impactada por lo que ella estaba diciendo. Y yo decía, no, es que la maldición de los ídolos. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar si mis papás los hacían y los vendían? O sea, para mí era un caso terrible. Entonces, yo estaba dormida y este versículo, Gálatas 3:13, vino a mí. Yo me levanté y fui. Y sabes, el Espíritu Santo de Dios reveló a mi corazón que yo estaba libre porque Jesucristo había cargado sobre de él todas las maldiciones. Y sabes, esto es lo que hoy quiero transmitirte. No necesitas hacer una plegaria, no necesitas enumerar todas las maldiciones, porque Él dice, cuando tú confiesas tus pecados, Él es fiel en perdonarte. Este versículo dice claramente, nos ha rescatado. O sea, tú ya no estás sobre maldición, sobre ninguna maldición en tu vida estás. Dice, nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Nosotros vivimos en un nuevo pacto, no vivimos en la ley. Cuando Él fue colgado en la cruz, en Él cargó toda la maldición de nuestro mal comportamiento, de nosotros y de nuestras generaciones. Por eso lo que ellos hicieron a nosotros no nos tiene que afectar, porque nosotros somos nuevas criaturas. ¿Sabes? Solo de creer lo que está escrito. Escucha esto. De verdad que yo solamente así de sencillo es, solamente por creer. Yo escucho gente orando muchísimas veces. Y sabes, a veces puedo ver y sentir la angustia de sus corazones. Y cuando tú creas en tu corazón que Jesús ya te ha rescatado,
tú crees en tu corazón que Él, ajá, que Él cargó sobre sí todas esas maldiciones. Y esto es una verdad. Era una maldición el ser colgado en la cruz. Era un acto vergonzoso. Y por haber cometido un acto digno de muerte, según los romanos, según el Senedrín, según todos, Jesús fue a la cruz. Y en esa cruz, Él cargó con todo. Y yo quiero decirte algo importante, no te claves, ¿sabes? No te claves con este asunto, no te intencies, o sea, no te enfoques tanto en este asunto de las maldiciones, porque ya eres libre. No le prestes tanta atención en orar cada día por estas cosas, ¿sabes? Empieza a orar por todo lo bueno, por todo lo que es de la piedad, por sabiduría, por entendimiento, por, ¿sabes? Por agilidad para hacer negocios, por todo este tipo de cosas. Cuando tú creas que Él ya cargó por todas las maldiciones y que tú eres libre y tu mente, ¿sabes? Cuando tú estás pensando en que sí, las maldiciones y no se han roto, tú le estás dando poder a eso. Tú le estás cediendo tu poder a Satanás para que siga haciendo más de lo mismo. Y mientras nosotros no controlemos nuestra boca, nuestra manera de hablar, y empecemos a renovar nuestras creencias a través de la palabra de Dios, hay situaciones que no van a poder cambiar. Y sabes, el fin de la maldición en nuestras vidas es Jesucristo. Así es de sencillo y de fácil. Ninguna maldición puede prosperar porque Cristo Jesús nos ha hecho libres. Y yo quiero decirte a esto, acepta esta verdad. Tú eres libre de todas esas maldiciones que tú dices, no, es que mira, yo vengo de una maldición de no sé qué y de no sé qué tanto, ¿sabes? No es una competencia las maldiciones. Las maldiciones son cosas que nuestros antepasados hicieron y en Jesucristo tú eres una nueva criatura, creada en nuevas cosas. Tú eres más que vencedor por medio del que ha vencido. Y sabes, esto es tan sencillo como tan solo creerlo. O sea, no le prestes tanta importancia a esto. Lo que le tienes que prestar importancia es declarar y decir, Señor, gracias porque tú me has hecho libre de toda maldición, porque tú estuviste en ese madero y sobre ti todas esas maldiciones cayeron. Y gracias a eso, todas esas maldiciones se convierten hoy en una doble bendición. Porque si tú sigues leyendo, Gálatas 3 versículo 14 dice que las bendiciones, que las maldiciones de Abraham caerán sobre de nosotros. Y sabes, esto es fácil. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos queremos justificar y razonar la palabra de Dios cuando ¿sabes? No nos complicaríamos tanto. Si así como está escrita, tú la recibes en tu corazón y dices, sí, perfecto. Si tú lo dejaste escrito, pues, Señor, yo así lo acepto. El problema es que nosotros estamos todo el tiempo razonando de que, ay, es que las maldiciones generacionales, cuando no conoces a Cristo y estás en la ley, obvio y por supuesto que te van a seguir. Pero si estás en el nuevo pacto, si tú has nacido de nuevo, si el Señor Jesucristo es el Señor de tu vida, Él dejó escrito que toda maldición fue sobre de Él y que gracias a eso tú eres libre. Y debes de comprender algo importante. La maldición en tu vida se acaba cuando Jesús está en ella, cuando Jesús está presente en tu vida, cuando Jesús está en tus pensamientos. Y sabes, y claro que muchas veces el creer lo que tú estás diciendo es lo que tú vas a empoderar. Y eso sería una razón de no avanzar. ¿Sabes por qué? Porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Si tú sigues pensando que las maldiciones te están agarrando y que es una maldición lo que tú estás viviendo, tu misma boca, tus mismos pensamientos, la misma creencia de tu corazón la está avivando. Y por eso Él nos dice, transforma tu manera de pensar. ¿Cómo? Señor, tú te hiciste maldición para que mi vida fuera una bendición. Y es algo que tú tienes que proclamar, es algo que tú tienes que decir. Y es sencillo. ¿Sabes por qué es sencillo? Porque nosotros, como seres humanos, somos los que hacemos las cosas extremadamente complicadas. Proverbios 18, versículo 21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Ves? O sea, yo aquí estoy siendo clara con esto. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que en el nombre de Jesús te confirme todo lo que yo te estoy diciendo, pero que también,
Ajá, nos haga comprender y entender que en nuestra lengua está la vida y la muerte. Y sabes, si nosotros vamos a vivir las consecuencias de lo que estamos hablando, si nosotros estamos hablando escasez, estamos hablando miedo, estamos hablando temor, estamos hablando incredulidad, ¿sabes? Es lo que nosotros, tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. La lengua tiene el poder de traer vida o de traer muerte. Tus palabras traen tu vida, o sea, pueden darle vida a tu vida o bien le pueden dar muerte. Y sabes, son más impactantes lo que tú crees y lo que tú piensas. ¿Cómo? ¿Cómo son tus palabras sobre tu propia vida? O sea, ¿cómo son tus palabras? ¿Cómo te estás hablando tú? Porque mira, mucha gente nos puede maldecir. Ajá. Y hay una palabra tremenda donde él dice que toda maldición él la convierte en una doble bendición. ¿Y sabes? ¿Y cómo te estás hablando tú? Porque dice, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. A veces el mal nosotros lo estamos trayendo a nuestra vida en lo que nosotros estamos hablando y en lo que nosotros estamos creyendo. Y además, ajá, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo entero con Él, no tomando en cuenta nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:19. Él dice algo tremendo aquí. Cristo vino a reconciliarnos al mundo, a los humanos con Dios. Y dice, no tomando en cuenta nuestros pecados. ¿Sabes? Yo ya le encontré un defecto a Dios. Y quiero decirte esto. Ajá, y me encanta. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene muy mala memoria, no se acuerda de nuestros pecados. Y así como dice, los mando tan lejos y no se, o sea, no se acuerda de nuestros pecados. Y nosotros ahí estamos duro y duro y duro y dale. Ajá, cuando Él ya se olvidó de nosotros. O sea, de todos nuestros pecados, no de nosotros, se olvida de todos nuestros pecados. Y nosotros ahí estamos duro y duro y duro y duro y dale con lo que hice, con lo que me pasó. Y nosotros somos los que no soltamos las cosas. El pecado nos estaba separando de Dios. Jesús vino a reconciliarnos. Y sabes, por toda la eternidad. Él no está tomando en cuenta nuestros pecados. La pregunta es, ¿tú ya lo soltaste? ¿Tú ya decidiste a dejar todo eso atrás en el pasado? ¿Ya has limpiado tu corazón? ¿Ya le pediste al Espíritu Santo de Dios que todos esos pensamientos se vayan cautivos a la obediencia de Cristo? Porque, sabes, si tú no los quieres dejar, ese es otro rollo muy diferente. Porque Él ya te ha hecho libre de todo esto. Y todo cambia en cómo tú ves las cosas. Se les ha entregado, o sea, dice, se nos ha entregado, o sea, más bien, se los has entregado a Dios porque tal vez la verdadera razón es que estamos duro y dale, trayéndolo siempre a la memoria. No es que yo soy así, y es que yo soy, tengo una revelación tremenda del yo soy, que muy pronto te la voy a compartir, pero quiero decirte algo. Dios no está ni reteniendo nuestros pecados o maldiciones en contra de nadie. O sea, esto de verdad necesitamos transformar nuestra manera de pensar porque hemos sido engañados por Satanás. Lo que continuamente, ajá, se conoce como maldiciones generacionales, hoy en día son en realidad nada más y nada menos que las obras de la carne. Y sabes, yo estudiaba esto y para mí fue un balde de agua helada. O sea, ayer que yo descubrí esto al estar haciendo la clase, yo dije, ¿cómo? Y voy, mira, nada más para que veas. Y yo así, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué hablas? Si siempre yo he creído. Otra cosa, y ahí te va. Sí, y quiero decirte que sí son muchas de estas obras de la carne. Me voy a ir a Gálatas 5, versículo 19 y 21, y dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, escuchen nada más estas determinaciones, porque muchas de estas la gente las llama maldiciones. Y quiero que abras tu mente, tu corazón, ajá, y que podamos nosotros detectar estas actitudes que mucha gente llama maldiciones
Y la palabra de Dios es clara en Gálatas 5, versículo 19, y dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, ¿no? Aquí, pues, ¿qué viene? La infidelidad, ¿no? No, es que yo vengo de una maldición de infidelidad y de toda esa cosa, ¿no? Impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilería, peleas, ajá, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítete repetirlas. Repetirlas lo que les dije bien antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará al reino de Dios. ¿Sabes? Mucha gente llama a esto maldiciones. Y la Biblia nos está diciendo que es la naturaleza pecaminosa. La manifestación de la carne no debe sorprendernos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos el producto de una sociedad caída, de una cultura de falsas religiones, de hábitos, de costumbres que nos enseñaron en nuestras casas y la tendencia que hemos aprendido de los demás. ¿Cómo así? Sí. Y quiero decirte algo importante. Si los padres eran alcohólicos, puede haber una tendencia de niños que adopten el mismo comportamiento, pero no todos los niños lo hacen. Si era el enojo o era la ira, formaban parte de un ambiente familiar. Y estas mismas tendencias pueden ser llevadas a los hogares de los niños. Ujú. Y este ejemplo de que los niños, es el ejemplo de que los niños están viendo, están escuchando y ellos absorben todo. Y sabes, y pasa lo mismo con los golpes, pasa lo mismo con los pleitos, pasa lo mismo con las infidelidades, pasa lo mismo con el alcohol, pasa lo mismo con el tabaco, por nombrar algunas. Y ese montón de cosas que nosotros decimos que se repiten y que se repiten. Ajá. Pero cuando llegamos a ser adultos, pero en muchos casos, estas tendencias, estas actitudes, uno mismo las va rechazando. Pero hay otros porque dicen, no, yo no quiero ser como mis papás. Inmediatamente lo rechazan porque él era un tal o era un golpeador o era esto. Y las rechazan. Ajá. Pero hay otros que tal vez son más débiles o son diferentes y estas actitudes, como fueron lo que aprendieron de niños, esto es lo que se repite, pero no es porque sea una maldición, es porque esto fue un ejemplo, fue una obra de la carne, porque la Biblia lo dice claramente aquí, ¿ah? En Gálatas 5:21, o sea, dice borracheras, peleas, celos, hostilidad, pasiones sensuales, idolatría. O sea, y muchos de estos decimos, no, es que sí, esto es una maldición. Y al estudiar esto descubrí que muchas cosas son actitudes de la carne. Y Pablo nos enseña y nos dice claramente que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y quiero tomar esto. Cuando tú y yo podemos distinguir las cosas que son de la carne y las cosas que son del espíritu, nosotros no vamos a poder ser engañados. Lo que yo ahorita te estoy diciendo son cosas que provienen de una naturaleza pecaminosa. Y Pablo nos enseña, van a tener una lucha y una lucha tremenda entre la carne y el espíritu. Y los dos luchan. Y sabes, nosotros vamos a tener esa lucha. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento que la carne es la que está gobernando nuestra vida, sabes, tú puedes vencerla con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Porque Gálatas 5 nos está diciendo lo que te acabo de leer, que esto, ajá, todas estas pasiones son obras de la carne, pero ya fueron vencidas por Cristo. Solo tú tienes que creerlo. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que machetearle y tenemos que hablarle a la carne que no puede gobernar sobre nuestras vidas porque nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No recuerdo el versículo, pero hay un versículo que dice que nosotros estamos dirigidos
por el Espíritu Santo de Dios. Y si bien algunos llaman a estas cosas maldiciones generacionales, debemos verlas. Por favor, escúchame esto. Yo sé que tal vez hoy te estoy rompiendo todas tus ideas de que esto no tiene que ser así o que esto no podría ser así, pero hoy te estoy hablando una verdad bíblica. Ajá. Si está bien, algunos que las llamen maldiciones generacionales, nosotros debemos de verlas como fortalezas que deben ser derribadas por la renovación de nuestra mente. Y no te conformes, ¿sabes? No te conformes en esforzarte por vencer todo esto. ¿Sabes? Observa cómo está tu mente, porque esto requiere de que tú cambies tu manera de pensar y de que involucres al Espíritu Santo de Dios, porque no es con esfuerzo humano, a eso me refiero, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y este versículo es poderoso, 2 Corintios 10:4, porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Nuestra lucha es contra espíritus. Ajá. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Dónde está el poder? En Dios. Para la destrucción de fortalezas, derrumbando todo argumento y toda altivez que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mucha gente dice, no, es que yo vengo de una familia de enojones. No, es que yo vengo de una familia de infieles. ¿Sabes? Tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque tal vez ese pensamiento es una fortaleza en tu vida que se ha vuelto una muralla. Y mientras no destruyas eso, no, yo no soy enojona, la paz del Señor está en mí, ¿no? Y tienes que cambiar, tienes que transformar tu manera de hablar. ¿Sabes por qué aquí dice? Si no es poderoso en Dios. ¿En dónde está el poder? En Dios, no está en ti a través de nuestros esfuerzos humanos o en mí, está a través del poder de Dios. Como hijos nacidos de nuevo, porque eso es lo que hoy somos. Hoy somos hijos e hijas nacidas de nuevo. Estamos preparados para derrotar las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Él es el que limpia nuestras mentes. ¿Y sabes? Todos los patrones del pasado. Él tiene todo para podernos transformar, porque así lo dice Efesios 4, versículo 23, que Él transforma nuestros pensamientos. Él nos ayuda a transformar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Hace unos meses observaba a una mujer que estaba fumando, ¿no? Por cierto, tiró el cigarro a la calle. Yo no suelto esto, qué barbaridad. Y sabes, yo pensaba en esto, ¿sabes por qué? Me impactó muchísimo porque tuve una revelación tremenda, yo creo que por eso no lo suelto. Y sabes, yo pensaba en esto y cuando esto vino a mi mente, dije, fíjate lo que vino a mi mente, que las adicciones comienzan, escucha por favor, cuando se satisface la carne. Mira nada más. O sea, lo que tú y yo podemos llamar como una maldición es la satisfacción de la carne. Y aquí te puedo decir el tabaco, te puedo decir cualquier adicción, pero también el sexo y todas ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjate, ella fumaba y yo recuerdo que yo estaba pensando en esto y el Espíritu Santo de Dios así, ¿no? Las adicciones comienzan cuando se satisface la carne y después, ¿sabes qué pasa? Le dan lugar al diablo. Y es cuando vienen los excesos así tremendos y se pierden y llega la pérdida y llega todo este tipo de cosas. Pero ¿sabes cuál es el comienzo? Satisfacer la carne. Por eso es importante distinguir las obras de la carne. Cuando tú distingues cuáles son las actitudes en las cuales tú te estás manejando y dices, a ver, ¿esto es carne o esto es alma? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando conocemos la función de cada uno, de espíritu, alma y cuerpo, vamos a poder entender y decir, ¿sabes qué, alma? Te sometes en el nombre de Jesús. O carne, te sometes en el nombre de Jesús, ¿no? Y todo es una decisión, ¿sabes? Es un privilegio elegir deliberadamente los caminos de Dios, su palabra, sus pensamientos, sus acciones, para reemplazarlas por todas las fortalezas del pasado que nos tienen oprimidos. Y no es que no puedas. ¿Sabes por qué? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es tomar de la fuerza de Él, de su espíritu, reconocer lo que tú estás viviendo, que no procede a la piedad y decir, Señor, necesito de ti.
Necesito, Señor, que me ayudes a cambiar, a transformar. Te entrego esto que me está haciendo daño, porque yo creo que tú ya venciste con esto en la cruz. ¿Sabes? Con el tiempo se va a ir estableciendo nuevos patrones gracias al Espíritu. Y nosotros podemos ser liberados de todas esas ataduras del pasado, de todos esos hábitos, de todas esas cosas. Pero tu deseo o tu voluntad de dejar esto a un lado va a afectar el gran valor que esto tiene. Y tienes que estar de acuerdo con Dios, ¿sabes? Tienes que estar de acuerdo con su palabra para que esto avance y tú veas los cambios. Y vamos a ver qué hizo Jesús. Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Sabes? Ya no vives en la oscuridad. Si a veces nosotros nos metemos en la oscuridad, en esas ideas, en esos pensamientos o en esas cosas, es porque tú le estás permitiendo y yo le estamos permitiendo al espíritu, perdón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro intelecto, que estemos metidos en el mundo totalmente, viendo todo lo malo que está pasando en el mundo. Pero Él dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Sabes cuál es tu lugar hoy? El reino de su Hijo amado, el reino de Jesucristo. O sea, ya fuimos liberados, escúchame por favor, de todas las potestades de las tinieblas. Y muchos temen, ¿no? A estas fuerzas de las tinieblas, como pasaba con los colosenses. Y por eso precisamente Pablo nos dice que los verdaderos creyentes han sido trasladados de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón y del poder de Satanás al poder de Dios. Fuimos rescatados de un reino rebelde para servir al legítimo rey. Tu vida ya no está más en oscuridad, tu vida fue trasladada a la luz y sabes, tienes que sembrar esto en tu vida. Y nuestra conducta, nuestra actitud va a reflejar nuestras creencias. Otro versículo poderoso. Los expulso, los expuso, perdón, expuso públicamente. Gálatas 2, versículo 14. Este versículo es súper poderoso y es un versículo de autoridad. Y dice, Él anuló el acta de cargos que había en nuestra contra y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El acta, esa acta que era anulada, contenía, sabes, todas las exigencias legales de la ley en el Antiguo Testamento. La ley está en contra de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la ley exige el pago de nuestros pecados. Eso es lo que hace la ley en nosotros. La ley exige el pago de nuestros pecados. Con este ejemplo te puedo decir, tú sabes si te estás moviendo en la gracia o te estás moviendo en la ley. Y eso depende si tú tomas la palabra de Dios, de la nueva noticia, la buena nueva, y la pones en tu corazón o si sigues metiéndote bajo los estatutos de la ley. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros estamos bajo la ley va a exigir el pago de nuestros pecados. Y nosotros podemos disfrutar de la vida en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque nos unimos a Él en su muerte y en su resurrección. Nuestros malos deseos, la esclavitud en la que vivíamos a causa del pecado y nuestro amor, escucha, a los deseos de la carne, murieron con Él. Ahora, en nuestra unión con Cristo, el ser uno en Cristo, nosotros podemos disfrutar de que somos libres del poder del pecado en nuestra vida. Y sabes, mucha, pero nuestra deuda con el pecado ha sido pagada completamente. O sea, sí podemos entender esto. O sea, tú no tienes una deuda ya. Nuestra deuda con el pecado ha sido pagada completamente. Nuestros pecados han sido borrados y han sido perdonados. No hay maldiciones ya. Estas ya fueron pagadas.
Nosotros ya somos libres gracias a que Jesús resucitó. O sea, ese es el poder, que Cristo se levantó de los muertos. Jesús ya pagó nuestras deudas. Solo nos queda a ti y a mí aceptar esta verdad, creerla. Y recuerda que así como creíste te será hecho. No, es que no, yo no me voy a poder deshacer de esto. Así como creíste te será hecho. Necesitas transformar tu manera de pensar. Lo que Cristo desarmó en la cruz, dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Fue la manifestación de la rebelión en el mundo por Satanás y todos sus demonios e ídolos falsos y las religiones paganas y todos sus secuaces. Cristo los desarmó en la cruz y los exhibió públicamente, tomando su victoria sobre ellos. O sea, ellos no tienen poder, solamente el poder que tú les das cuando estás creyendo sus mentiras. No es que las maldiciones te persiguen, no es que mira, eres un enojo, no es que mira, eres un borracho, no es que mira, eres... Síguele creyendo, porque así es como Satanás nos engaña. Colosenses 2, versículo 16, dice algo importante. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva, ni los días de descanso. ¿Sabes? No podemos aceptar que nadie nos condene. O sea, en otras palabras, no recibas la condena con las opiniones de la gente que te está juzgando. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te hizo libre. Amén. No es que la gente nos condene, es que nosotros recibimos esa condena. Colosenses 2, versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, escucha, les quitó la naturaleza pecaminosa. Tiempo pasado, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo. Llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. O sea, nuestra entrega a Dios, ¿no? Cuando nosotros estamos en Él, cuando nosotros le creemos a Él, ¿qué fue lo que hizo? Él hizo una circuncisión en nuestros corazones. Antes, con los judíos, era física, era corporal. Ajá. Y Él dice que Él circuncidó nuestros corazones espiritualmente. Es decir, Él quitó esa naturaleza pecaminosa. O sea, no tienes que esforzarte. Tan solo cree lo que hoy yo te estoy diciendo. Tienes que orarlo, lo tienes que reconocer y sí viene un proceso, pero cambian las cosas. Cuando tú dices, yo ya lo he vencido, Señor, porque tú ya lo venciste. Y yo reconozco que tú ya venciste esto y esto no puede gobernar en mi vida. Y este versículo es una verdad y es poderoso. Si tan solo nosotros pensamos que la naturaleza pecaminosa nos fue quitada, ciertamente, así lo dice este versículo. Cristo nos liberó de los malos deseos a través de esa operación espiritual, no de una operación física como era con los judíos. Dios quitó nuestra vieja naturaleza y nos ha dado una nueva, una nueva. Y el inicio está en nuestra mente, en que necesitamos transformar a lo que hoy nos estamos aprendiendo. Muchas veces nosotros estamos batallando con la carne y para eso, y parece que esto fuera una batalla y que Él nos toma ventaja y que sí y que no, y es una lucha. Pero cuando tú involucras al Espíritu Santo de Dios y empiezas a alimentarte con estos versículos, ¿sabes? Todo lo que está debajo del cielo, debajo de la tierra y sobre la tierra se somete en nombre de Jesucristo. No es que no puedas, es que no sabemos cómo hacerlo. Cuando tú te alimentas de esto, lo hablas, lo crees, esto le va a dar vida, porque su palabra es viva. Y quiero decirte algo importante.
un tercio de ti es Espíritu Santo de Dios. Un tercio de ti. Pon ese tercio que tú tienes, que es el poderoso Espíritu Santo de Dios, junto a la buena noticia y la palabra, que es el poder de Dios en acción. Sí o sí tenemos que vencer con esto. Necesitamos aprender estas batallas y el Espíritu Santo es el mejor maestro. Pídele que Él te enseñe, pídele que Él te ayude en el nombre de Jesús. No te conformes con estas actitudes. Cuando tú fuiste trasladado de la luz, de la oscuridad, a la luz admirable que es Cristo. No hay maldiciones en los reinos de Dios, solo hay promesas. Y todas sus promesas son en el sí y en el amén para los que lo aman. Sus promesas son hoy, no son mañana, no son tal vez en 2 años. Si tú te metes y le dices, Señor, yo creo que tú ya venciste hace 2000 años en pasado. ¿Sabes? Determínate, concéntrate en todo lo que pertenece a la piedad. Y este punto es importantísimo, porque dice, condenará toda lengua que se levante en contra. Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La palabra condenación viene del griego y ¿sabes qué significa sentencia o pena? Muchas veces los diagnósticos médicos, las palabras, incluso de los que tenemos más cerca de nosotros, son las que nos están condenando. Este versículo también aborda el poder de nuestras palabras. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto destaca la realidad de que los creyentes enfrentaremos acusaciones falsas y calumnias. Tal vez estaremos en chismes y en murmuraciones. Habrá muchísimos diagnósticos, pero ¿sabes? Dios dice algo importante. Dios promete que esas palabras no van a prevalecer. ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Sabes? Esto es poderoso. Nosotros vemos cómo Él está cuando nosotros lo estamos buscando. Pero tú tienes que hablar estas palabras, tú las tienes que proclamar, tú las tienes que creer. Lo que hablamos con nuestra boca impacta nuestra vida. Y la lengua es como el fuego. Santiago 3, versículos 5 al 6 nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Escucha, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por un infierno. La lengua, lo que nosotros estamos hablando, tiene el poder para dar vida o para quitarla. Vivimos en un mundo de maldad, con una mente caída. Y muchas veces nosotros mismos nos estamos condenando, nos estamos maldiciendo con nuestras palabras. ¿Sabes? Yo escucho gente decir cosas terribles de sí mismos. Y muchas veces esas palabras son los que están impidiendo que nosotros avancemos, porque estamos condenados por esas palabras, porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Y muchas veces, ¿por qué, Señor, estoy viviendo esto? Ay, si yo no me merezco vivir así. ¿Sabes? Porque son golpes de espada. Golpes de espada, proverbios. Proverbios 12, versículo 17 dice, el que habla la verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Versículo 17. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Imagínate nada más. Nuestras palabras son golpes de espada. Son golpes contra nosotros, contra nuestra salud, contra nuestra prosperidad, contra nuestra integridad. ¿Sabes? Dejamos de darte golpes con nuestras propias palabras. Este versículo dice claramente, el que habla la verdad declara justicia. ¿Cuál es la verdad? Su palabra.
mas el testigo, y dice, declara justicia. Mira nada más, no me había dado cuenta en ese punto. El que habla la verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En la Nueva Traducción Viviente dice, algunas personas, el versículo 18, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Sabes? Necesitamos orar por ser sensatos en nuestras palabras. Muchas veces hiere más lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos diciendo, y ¿sabes? Todo esto sale de un corazón dañado que necesita que Jesús lo limpie, que necesita perdonar. Si tus comentarios están hiriendo a la gente, si tus comentarios te están hiriendo a ti mismo, es porque necesitamos trabajar con nuestro corazón. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sabes? No podemos ser irresponsables y decir, es que es una maldición generacional porque vengo de una maldición de infidelidad, cuando la palabra de Dios está diciendo claramente, ajá, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Pues viene la infidelidad. Entonces sí o sea, no sé si llego a, a explicar esto como no podemos culpar que es una maldición cuando es nuestra responsabilidad lidiar con los deseos de la carne, con esa naturaleza pecaminosa. Y sabes, hemos vivido en un engaño, o sea, de verdad que yo veo esto y digo, Señor, gracias, porque realmente tu verdad es la que nos está haciendo libres. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablándonos? Proverbios 12, versículo 14. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según las obras de sus manos. Su palabra es muy clara. Somos nosotros los que necesitamos a Cristo, ¿sabes? La ayuda del Espíritu para ser transformados a su verdad. No es nuestro destino, no es lo que a nosotros nos tocó vivir. No, pues ni modo, así yo soy. ¿Sabes? En ti está el poder, en ti está el potencial para superar todos los ataques del enemigo. Pero si comprendiéramos que el mayor ataque que tenemos sobre nuestra vida es nuestra propia carne. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios lucha con la naturaleza pecaminosa y el que tú alimentes es el que va a ganar. Quiero decirte algo importante. Si tú fijas tu mente en las cosas del Espíritu, el Espíritu lo va a hacer por ti y va a ser un cambio sin esfuerzo, porque el Espíritu Santo de Dios lo hace. Él nos ayuda en esto. Y esto es lo que dice Efesios 4:23. Él nos ayuda a cambiar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Nosotros somos más que vencedores por medio del que venció. ¿Sabes? El que venció al mundo vive en ti. Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Vino a deshacer las obras de la carne. ¿Sabes? Toma la decisión. Muchos cambios se generan en nuestra vida solo por creer en la obra de Jesucristo, que Él ya venció. Y esto se genera solo por hablarlo. ¿Ves lo sencillo que es? O sea, ya no soy, ¿no? Un enojón. Les voy a poner un ejemplo mío. No, pues ya no soy un enojón, ¿sabes? Gracias, Señor, porque tu paz, tu gozo está en mí. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente, Padre. Tú eres la fuente de felicidad, de gozo en mi vida. Y hablarle al enojo que no prospera en el nombre de Jesús. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos difíciles. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas, ajá, se derrumban en el mar. ¿Sabes? El amor de Dios siempre está con nosotros y su amor es maravilloso. Recuerda esto, Él está siempre dispuesto a ayudar. Y sabes, la ayuda de Dios es parte de su naturaleza. No importa cuán difícil sea la situación o cuál sea lo que nosotros estemos afrontando, Él siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos difíciles. Pero debemos confiar.
Debemos de confiar que Él está con nosotros, que el que venció al mundo vive en ti, vive en mí. Entonces es hermoso cuando nosotros comprendemos, que muchas obras de la carne son las que están gobernando nuestra vida. El Señor ya nos ha liberado, nos ha hecho libres, libres de todos los ataques del enemigo. Y tú y yo, lo único que tenemos que hacer es creer que Jesús nos ha hecho libres. Las maldiciones ya no pueden prosperar en nuestra vida. Es solamente cambiar nuestra manera de pensar. El que venció al mundo nos ha hecho libres. Un tercio de ti es Espíritu Santo. ¿Sale? Wow, y se me acabó el tiempo, esto pasó muy rápido. Pues bueno, vamos a orar, no sé, hoy se me hizo muy rápido esto, pero bueno, vamos a orar. Y Señor, te damos las gracias, gracias precioso, porque tú nos has hecho libres, Señor, libres de toda maldición generacional, Padre, y hoy reconocemos, Señor, que todas esas maldiciones hoy se convierten en una doble bendición, Señor. Gracias, precioso, por darte por nosotros, Señor. Gracias, precioso, por haber pagado, Señor, y habernos rescatado, Señor, del poder del pecado. Hoy yo solamente quiero agradecerte, Señor, por tu presencia, por tu obra en nuestra vida, porque nosotros creemos, precioso Espíritu de Dios, que en ti somos libres, que ninguna maldición, Señor, nos puede alcanzar, porque tú, Señor, ya las has cargado y nos has rescatado del poder del pecado. Yo te agradezco, Señor, pero en particular, Señor, hoy yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, haciéndonos ver, Padre, cuando nuestra boca nos está dando golpes de espada. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas y que nos ayudes a ser conscientes de las palabras que nosotros estamos hablando. Que si nosotros estamos hablando muerte, que si nosotros estamos hablando enfermedad, estamos hablando ruina, estamos hablando escasez, precioso Espíritu, seas tú, Señor, haciéndonoslo ver. Yo sé, precioso, que tú lo puedes hacer porque lo has hecho en mí muchísimas veces. Gracias, Padre, porque toda la naturaleza pecaminosa, Señor, tú no la has quitado, Señor, cuando viniste a vivir a nosotros. Yo te agradezco, Padre, por esta nueva verdad que hoy aprendimos, Señor. Gracias por hacernos libres de toda maldición. Gracias, Padre, por enseñarnos que en nuestra boca está el poder para bendecir y para maldecir. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti como nuestro maestro, como nuestro ayudador, Señor. Gracias por ayudarnos en todas nuestras dificultades, en todas nuestras debilidades. Yo y en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada persona, Señor, y así como dice tu palabra, los bendigo con toda bendición espiritual. Y nosotros, Señor, a través de tu precioso espíritu, nosotros estamos aptos y estamos capacitados, Señor, para prosperar. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias, precioso, porque hoy comprendemos que nosotros somos libres, libres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que tú, Señor, nos das, por lo que has hecho, por lo que hiciste y por lo que harás. Porque nosotros comprendemos, Señor, y así como lo dice tu palabra, en el Salmo 91, Señor, hoy nos ponemos, Señor, debajo de tus alas, nos guardamos en el abrigo del Altísimo, Señor, y nosotros creemos, Señor, que toda nuestra ayuda y nuestro cuidado, Señor, procede de ti. Gracias, Señor, por cuidar y proteger a cada familia, Señor, que me está escuchando. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a crecer en el conocimiento y en el entendimiento de tu palabra. Queremos, Señor, ser hijos, Señor, de revelación y no hijos de sentimientos, Padre. Hoy hablamos, Señor, que tu revelación y que tu conocimiento, Señor, empiezan a brotar de nosotros, Señor, trayendo sabiduría a nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza, porque nosotros reconocemos que todo esto procede de ti. Y nosotros hoy reconocemos, Señor, que el que viene a robar, a matar y a destruir es Satanás. Que tú eres bueno, Señor, y que todo lo malo procede de Satanás. Te doy las gracias, Señor, porque solamente en Jesucristo
estamos más que justificados, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho justos delante de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. No, también este tema fue para mí sorprendente. De verdad que, wow, no pensé jamás encontrarme con esto, pero se me hizo muchísimo, muy interesante. Llévalo a la práctica. Recuerda que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Ajá. Los cambios se generan en nuestra vida cuando sembramos esa semilla de vida en nuestro corazón. Créele al Señor Jesucristo. Cree, no, ¿sabes? No cuestiones su palabra. Así tal cual está escrita. ¡Fum! Tómala. No le preguntes, hijo, ¿esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Sabes qué? Acéptala tal cual es. ¿Pero sabes por qué? Porque es una semilla de vida que si cae en una tierra fértil va a dar fruto al 100 por 1. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias a los que se conectaron en Facebook. Nos vemos la próxima semana con un siguiente tema. Fabi, por aquí estás. Eloína, Marlene. Muchísimas gracias. Luz también está por aquí. Muchísimas gracias. Que tengan una semana hermosa. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, los que nos siguen en YouTube, gracias por compartir este material. ¿Sabes? Compártelo. Yo sé que esto puede ser una semilla que puede ayudar a muchísima gente a salir a veces de toda esta confusión que nosotros podemos traer en nuestra mente. Muchas gracias, YouTube, por todo lo que haces y nos vemos la próxima semana.